Entonces, bienvenidos. Ya les voy a colocar en el chat la contraseña, ¿verdad?, de la sesión de hoy. Entonces, bueno, hoy vamos a ver lo que es la parte de caída libre para complementar lo que es el movimiento de una dimensión. También el movimiento inclinado es parte de movimiento en una dimensión, ¿verdad? Pero ahí pues no cambia mucho la situación, solo en esta parte de caída libre que ya incluimos un valor que es la constante gravitacional. Entonces, bueno, el valor de la aceleración que vamos a usar, es decir, el movimiento sigue siendo de la misma forma, ¿verdad?, con los mismos modelos, solo que ahora entonces vamos a incluir lo que sería pues en este caso en el movimiento vertical lo que es la relación de fuerzas. No es que no se aplique en el movimiento horizontal, solo que nosotros, como habíamos dicho al hablar de cinemática, no estamos incluyendo el por qué, o sea, quién es el que provoca el movimiento. Pero aquí, para hablar un poco de esto de lo que es caída libre, vamos a hablar entonces acerca de lo que es la fuerza gravitacional. Entonces, para eso vamos a usar este dibujito, miren. Y bueno, aquí lo que tenemos es que hay una atracción mutua entre dos objetos. Y bueno, la relación que define eso por medio de lo que son las fuerzas sería de esta manera. Entonces, donde este r cuadrado es la distancia, ¿verdad?, entre esos dos objetos. M1 y M2 son las fuerzas de ellos, perdón, las masas, y G sería entonces una constante. Entonces esa constante tiene este valor, miren, sería 6.67 por 10 a la menos 11, creo, sí, menos 11, y esas son las unidades. Bueno, ¿por qué traemos eso? Entonces, porque ahora vamos a considerar, por ejemplo, lo que sería un objeto que sería la Tierra y el otro objeto que sería el objeto a estudiar. Entonces, si nosotros, por ejemplo, aplicamos lo que se llama la segunda ley de Newton, que pronto ya la vamos a trabajar, tenemos que nos dice la segunda ley que si nosotros tenemos una fuerza neta, entonces el objeto puede acelerar. Y se simplifica el enunciado de esta manera. Entonces, cuando nosotros venimos y estudiamos, entonces, por ejemplo, podemos decir que M1 es la Tierra y M2 es el objeto de estudio. Entonces, si nosotros evaluamos esto, podemos llegar entonces a calcular o aproximar lo que es esta constante que nosotros vamos a considerar como la gravedad. Lo otro que podemos ver es que el vector R o estos vectorcitos de fuerza van en dirección hacia el otro, ¿verdad? Dirigido hacia el otro, ¿verdad? Hasta el centro de lo que vamos a llamar nosotros como el centro de masa de ese objeto. Y se dirige de manera radial. Por eso tiene este vector R. Ese es unitario, ¿verdad? Los unitarios solo sirven para definir la dirección. Pero cuando ya tenemos un objeto, digamos, en la Tierra, digamos que la corteza está más o menos así, y hay una persona, digamos, en el suelo, entonces vamos a tener que aproximar ese vector de la manera siguiente. Por ejemplo, si ustedes lo tienen aquí, ustedes ven que va de manera radial, pero conforme nosotros vamos, digamos, aquí hay un ángulo y todo eso, ¿va? Entonces, conforme nosotros vamos, o sea, cuando nosotros medimos lo que es, o sea, cuando estamos sobre el suelo, ¿verdad?, nosotros no distinguimos, por ejemplo, de manera rápida lo que es la curvatura de la Tierra. Eso es porque la aproximación que podemos hacer de la corteza es a lo que es un plano. Entonces nosotros lo que hacemos es dibujar, por ejemplo,
los bosquejos de esta manera, pero nosotros aproximamos la corteza, ¿verdad? Porque igual las distancias que trabajamos no son tan extensas como para poder ya hacer significativo esta parte de la curvatura. Entonces, con eso hacemos la simplificación de que, por ejemplo, si bien es cierto, la fuerza gravitacional es radial, ya al hacer esta aproximación, ¿verdad? De lo que es el plano, ¿verdad? Ya los vectores ya no quedan estrictamente radiales, sino que ya tornan a lo que es una forma vertical. Por eso nosotros vamos a tener que lo que vamos a llamar la aceleración gravitacional, que al final solo se abrevia con una G, va a dirigirse hacia abajo, ¿verdad? Y pues en este caso es independiente del sistema de referencia que nosotros definamos. Es decir, nosotros tenemos la libertad de escoger el marco de referencia que querramos, pero usted puede decir aquí, por ejemplo, que para aquí arriba Y es positivo, pero también puede decir que para arriba Y es negativo. Pero lo que vamos siempre a tener claro, ¿verdad? Según esta aproximación que les menciono, es que el vector aceleración siempre va a ir hacia abajo. Entonces usted va a tener que, en cuanto al signo, podemos hablar de que el signo puede ser positivo o negativo, pero la dirección siempre va a ser hacia abajo. Entonces eso es por la aproximación que estamos haciendo de la componente radial que ejerce la fuerza. Entonces vamos a hacer algunas aproximaciones para que usted pueda, por ejemplo, tener una mejor noción de por qué sale ese valor de G y si realmente es una constante o no. Entonces vamos a utilizar cierta información, miren. Entonces necesito que ustedes me hagan este cálculo para que podamos, por ejemplo, aplicarlo y hacer la aproximación de la aceleración. Entonces, ¿cómo sería? Tenemos aquí G, M1, M2 y R cuadrado. Vamos a asumir que esa es la única fuerza que está ejerciéndose sobre esos dos, o sobre el objeto en cuestión. En este caso es M2. Entonces aquí vamos a tener M2A porque queremos saber cuál es la aceleración que somete M1, que es en este caso la Tierra, sobre M2, que es el objeto. Entonces, si ustedes notan, la magnitud queda como Gm1 por R al cuadrado. Ya desde aquí notan de que esto, ¿verdad?, son constantes y A depende de R, ¿verdad? Entonces, no necesariamente lo que nosotros llamamos constante gravitacional lo es, sino que depende de la posición donde se encuentra el objeto. Entonces, evaluemos, por ejemplo, digamos que desde el centro se encuentra, digamos, vamos a ver, le voy a poner aquí, por ejemplo, distancia atmósfera, vamos a ver. Creo que dice exósfera, dice hasta 100.000. Ok, le vamos a poner, por ejemplo, unos 4.000 kilómetros para ver. Y de ahí vamos a aproximar otro, digamos, a unos 100. Solo para ver un valor ahí, ¿verdad? Ahí estaríamos diciendo que del centro 4.000 y de ahí hasta a 100, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a poner el radio de la Tierra para tener un mejor valor ahí. Entonces son 3.958.8 millas. Voy a poner a metros. 0.8 millas tu metros. Vamos a ver cuánto es eso. 6.000 y algo, así, 6.371 por 10 a la 6 metros. Entonces le vamos a agregar así para estar un poquito más. Le voy a poner 6.000. O sea, le voy a agregar 100 más. Aquí estamos hablando de 6.371 kilómetros. Entonces vamos a ponerle 8.000 kilómetros y 7.000 kilómetros, pongámosle.
para que ustedes evalúen esto y me digan cuál es el valor de A para R1 y para R2. Con los valores que están aquí, miren que sería el valor de la masa de la Tierra en kilogramos y lo que es la constante gravitacional. Entonces hagan ese cálculo para que miremos cómo cambia ese valor que nosotros vamos a llamar gravedad. Aquí tenemos 8.13 metros por segundo al cuadrado. Ok, vamos a hacer solo uno más para que miren. Aquí el valor es 6.371. Entonces le vamos a poner, digamos, 6.500. Vaya. Un último R3. 6.400 sería. Pongámosle a ver. Y calculen ese último a ver cómo se va cambiando el valor. A mí me da 9.72, pero no sé si a ustedes les da similar. Sí. Ok, bueno, entonces si ustedes notan, aquí conforme R se va acercando al radio de la Tierra, por ejemplo, ¿verdad? Entonces el valor de la aceleración se va acercando a lo que es, pues normalmente el valor que nosotros adjudicamos a la aceleración debido a la Tierra. Obviamente, si usted lo acerca más, digamos, a unos 100 metros de la superficie de la Tierra, va a tener un valor cercano al que estamos hablando, al 9.81. Pero normalmente se define, ¿verdad? O se escribe, se calcula, ¿verdad? Lo que es el movimiento del objeto en base a lo que es esa constante, pero en realidad no lo es, en el sentido que, miren, cambia según la posición que se encuentra el objeto. Entonces, pero la convención general es ese valor, 9.81 o creo que el otro sería 32.2. Aquí le voy a poner, G sería 9.81 metros sobre segundos cuadrados o creo que es 32.1, ahí pueden hacer la conversión, pie sobre segundo cuadrado. Entonces, de esa manera nosotros vamos a tener una aproximación de la aceleración gravitacional, que es básicamente decir la atracción que hace la Tierra sobre los objetos. Entonces, miren que la magnitud siempre va a ser ese número, ¿verdad? Vamos a asumir de que es constante. Y de ahí, pues la dirección sabemos que va hacia abajo. Y luego, según lo que nosotros escojamos como marco de referencia, miren que es importante, sin ese marco de referencia ustedes no están diciendo mucho, porque serían muy arbitrarios al momento de definir un procedimiento. Entonces, por eso, primero el marco de referencia, el bosquejo y de ahí los cálculos. La respuesta en sí no vale nada si no sé cómo llegar a ella. Entonces, bueno, pero ¿qué indica ese valor, verdad? Según lo que sabemos de aceleración, significa entonces de que el objeto va a acelerar o va a cambiar su rapidez 9.81 metros por segundo cada segundo. Entonces depende cómo sea el movimiento inicial del objeto, esto va a ser una disminución o un aumento en la rapidez. Entonces nosotros vamos a tener que identificar cómo es el movimiento inicial del objeto. Entonces, una de las formas más comunes de mencionar este tema es con el caso de un objeto que se lanza hacia arriba. Entonces aquí tengo el vector VO y tendríamos el vector aceleración, que por ejemplo estaría dirigido hacia abajo, ¿verdad? Con la magnitud que mencionamos. Entonces, ¿qué pasa? Cada segundo el objeto va a venir y se va a desplazar hacia arriba, pero su vector velocidad va a ir entonces haciéndose en magnitud cada vez más pequeño, hasta que llegue entonces en el que el valor sea 0. Entonces luego va a descender, eso es lo que sabemos nosotros de la experiencia, ¿verdad? Lo voy a poner aquí a la par solo para que pues podamos representar el movimiento nada más.
Ahora, si ustedes notan aquí, yo lo estoy tratando de poner de la misma magnitud porque aquí nos están diciendo que cuando va hacia arriba, el vector velocidad va hacia arriba y el vector aceleración va hacia abajo. ¿Qué es lo que ocurre cuando pasa esos casos? Tal vez ustedes ya han leído la parte esta de las aceleraciones y los signos. Entonces, por ejemplo, la pregunta sería, lo voy a poner así, velocidad. Sí, voy a ponerlo así, a ver. Velocidad, aceleración y luego qué ocurre, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si la velocidad es positiva pero la aceleración es negativa? O si la velocidad es negativa y la aceleración es positiva, o si ambos son del mismo signo. ¿Qué ocurre? ¿Qué saben ustedes acerca de esto? Lo voy a poner así. ¿Acelera? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿En cuáles sí acelera y en cuáles no? Lilian, ¿qué diría? ¿Cuándo Mm, acelera, cuándo no? Yo diría que cuando tienen el mismo signo. Ok, entonces dice que cuando tienen el mismo signo, eso sería, por ejemplo, en el caso de, eh, digamos, lo voy a poner en una dimensión. Aquí tengo un objeto que se va a desplazar aquí en esto. Entonces, si yo tengo una velocidad inicial, digamos, de 1 metro por segundo, y tenemos que la aceleración es, digamos, 2 metros por segundo al cuadrado, noten de que cada segundo va a aumentar 3 metros por segundo, o sea, 2 metros por segundo. Entonces, después de un segundo ya no va a estar a 1, sino que va a estar a 3. Entonces, sí, si tenemos el mismo signo, va a acelerar. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Tenemos que al inicio la velocidad tiene signo opuesto al de la aceleración. Entonces, por eso vemos una disminución de la velocidad. Ahora, ¿hay algún momento, según ustedes, dirían ustedes, por ejemplo, hay algún momento en este movimiento donde la aceleración sea cero? Ok, dice cuando llega hasta arriba y antes de bajar, dice. ¿Alguien más que quiera comentar? ¿Cómo sería ahí? ¿Alguien más que quisiera comentar? ¿Hay algún momento en el movimiento que estamos haciendo en el lado izquierdo en el que podamos decir de que el objeto tiene aceleración cero? Pueden comentar, ¿verdad? No, si se equivocan al final solo se corrige. Ok, entonces algunos compañeros escribieron ahí antes de bajar cuando llega hasta arriba. Entonces, el más común es decir este, ¿verdad? Porque la velocidad es cero. Pero les voy a dibujar entonces, miren el vector anterior, este de acá, miren. Este sería el vector inicial y este puntito representaría el vector cero o la velocidad, perdón, final. Entonces, si yo hago un delta V, que es con que nosotros calculamos la aceleración, nosotros diríamos V2 menos V1, ¿verdad? O VF menos VI. Entonces, si lo hablamos en términos de vectores, digamos, este lo podríamos escribir, por ejemplo, como 0 en X y, no sé, positivo 3, digamos. Todo esto metros por segundo. Este sería la velocidad inicial.
y la velocidad final, por ejemplo, sería, digamos, el vector 0, decíamos, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos la resta aquí, nos va a quedar el vector 0 menos el vector 0,3. Significa que el vector resultante sería 0,-3 metros sobre segundo. ¿Cómo se describe ese vector? Entonces, el vector sería de esta manera. Iría hacia abajo y este sería nuestro delta V. Entonces, miren que a pesar de que en un momento el objeto está en reposo, la aceleración siempre se mantiene hacia abajo. Porque recuerden que esto al final, si lo trabajamos en parte en términos del tiempo, lo podemos describir como una aceleración media. Entonces la aceleración, recuerden que es delta V sobre delta T. Entonces no habría ningún momento donde la aceleración es cero. Recuerden que estamos hablando de caída libre, todo esto. Entonces, si nosotros tuviéramos un caso en el que la aceleración es cero, significaría en este caso, según la relación que vimos acá, miren, es que ya no existiera la Tierra o no existiera ningún objeto cercano a nosotros o lo suficientemente cerca para que la potencia de este r cuadrado sea significativa. Miren, ustedes vieron que a 8000 kilómetros el valor bajó a 6,23, quiere decir que la atracción gravitacional no es tan fuerte, a diferencia que esté cercano a la corteza. Entonces ya ahí usted puede notar de que se viene el efecto que nosotros comúnmente conocemos. Lo otro sería en cuanto al movimiento. Miren que cuando llega aquí, llega a cero, pero la tasa de aceleración nunca cambia. Entonces empieza, así como desaceleró, empieza a acelerar en su movimiento de bajada. Entonces podemos nosotros ya aquí saber de que el tiempo que tarda en subir va a ser el equivalente en el tiempo que tarda en bajar, si llega al mismo nivel. Porque si no llega al mismo nivel, entonces pues va a transcurrir más tiempo dependiendo de cómo lo estemos viendo. Entonces esto es importante que lo recordemos. ¿Y cómo podemos saber eso? Bueno, definiendo una referencia. Si usted no sabe definir una referencia, nunca se va a dar cuenta de que ya llegó al punto inicial del inicio del movimiento. Entonces, bueno, otra cosa sería que en ese instante, o sea, cuando llegue al mismo nivel donde fue lanzado, la velocidad va a tener signo negativo, ¿verdad? Pero la magnitud va a ser igual a la de la velocidad inicial. Entonces lo único que cambia es el signo, la magnitud sigue siendo la misma. Entonces, bueno, de ahí se llegan a deducir algunas ecuaciones que, como les digo, en este caso usted me va a decir entonces, si usted llega a concluir que el modelo es de caída libre, entonces van a haber algunas ecuaciones que solo van a aplicar para caída libre. ¿Cuáles son? Vamos a ver entonces cuáles podríamos simplificar. Entonces, por eso es bueno que usted me defina cuál es el modelo. Si no sabe cuál modelo está, peor para que diga las ecuaciones de manera correcta. Entonces es necesario que en cada ejercicio también me ponga el modelo que describe el ejercicio o lo que esté haciendo. Entonces, bueno, todas las ecuaciones de cinemática que hemos visto para aceleración constante siguen siendo válidas. Solo que ahora le vamos a agregar un subíndice Y para indicar que el movimiento es vertical. Entonces, en general, por ejemplo, tenemos esta ecuación. ¿Y por qué no le pongo G necesariamente? Porque puede ser que el objeto se mueva en vertical y esté acelerado, por medio tal vez de una propulsión de cohetes o cuestiones así. Pero se suele escribir, ¿verdad? Que cuando A se conoce que es la constante gravitacional nada más, entonces se suele escribir de esta manera, ¿verdad? ¿Por qué positivo? Porque normalmente algunos suelen, digamos, decir que si el movimiento es solo hacia abajo, suelen colocar que la dirección sea hacia abajo positiva. Entonces es mejor dejarlo de esta manera, y después que quede a criterio de cada quien decir si hacia abajo es positivo o negativo. Entonces esa es válida, miren, sigue siendo válida. La otra es la de delta Y, miren. Entonces vamos a tener BOY por T
más 1/2 de gt cuadrado. Bueno, de allí lo voy a dejar. Y ahí ustedes lo cambian según sea el caso. Y todas las ecuaciones que mencionamos, ¿verdad? La de velocidad promedio igual es BY más BOY sobre 2 por T igual. Y la otra sería la de B cuadrado, habíamos dicho. BF cuadrado Y igual a BOY cuadrado más 2A, solo que ahora es un delta Y. Bueno, creo que ahí están todas, no sé si me falta alguna. Sí, creo que están todas. Ok, entonces esas ecuaciones siguen siendo válidas, ¿verdad? Sí podemos usarlas porque es aceleración constante. Entonces ahora algunas ecuaciones que salen es, por ejemplo, lo que es el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque en este caso sería cuando el movimiento es, digamos, simétrico, le podríamos decir. Simétrico sería que llega al mismo nivel, ¿verdad? Llega al mismo nivel que fue lanzado. Entonces, si no llega al mismo nivel, le vamos a llamar que no es simétrico, ¿verdad? Eso lo van a ver más que todo, más, pues, con mayor valor agregado, diría yo, cuando vean el de 2 dimensiones, ¿va? Pero aquí igual creo que aplica de la misma manera. Entonces, ¿qué pasa si se lanza si llega al mismo nivel que se lance? Entonces, cuando llega a la parte superior, hay un momento en que la velocidad es 0, ¿verdad? Entonces, hay un momento donde esto es 0 y aquí estamos asumiendo de que vamos a conocer lo que es la velocidad inicial, ¿verdad? Entonces, aquí podemos despejar y, por ejemplo, podemos decir que negativo BOY sobre AY sería igual al tiempo. Bueno, aquí estamos ya en un caso especial, ya estamos con lo de la parte gravitacional. O sea, estaríamos diciendo de que pues está con ese valor, aunque con cualquier aceleración vale, ¿verdad? Pero lo voy a dejar de esa manera para que vaya acorde con la fórmula de los textos. Pero igual puede ser AY, no hay problema, porque recuerden que siempre que los signos sean opuestos de la velocidad y la aceleración, va a ocurrir de que en algún momento se va a detener. Entonces, miren, si ustedes dicen que aquí va a depender el juego de signos, ¿verdad? Pero el tiempo siempre se va a mantener constante. Constante en el sentido que va a ser positivo, no va a haber problemas o discrepancias con la cuestión del tiempo con signos negativos. Entonces, el tiempo de vuelo sería 2 veces ese valor. Entonces sería menos 2 BOY sobre G. Entonces este sería para vuelos simétricos. ¿Qué pasa si no es simétrico? Entonces usamos la ecuación que tenemos acá, miren. Pero ya lo voy a resumir para que lo tengan ustedes ahí. Bueno, ese es el tiempo de vuelo para movimientos simétricos. Entonces ahora voy a usar esa misma delta Y para, por ejemplo, sacar lo que es la relación de altura máxima. Entonces siempre va a llegar a una altura máxima cuando estemos en este tipo de movimientos. Entonces voy a sustituir, miren, BOY, el tiempo lo voy a sustituir por el menos 2 BOY sobre, perdón, aquí sería solamente BOY porque es el tiempo que tarda en subir. Entonces sería BOY sobre G y aquí sería más 1/2 de G por, bueno, al cuadrado nos quedaría BOY cuadrado sobre G cuadrado. Entonces, bueno, ustedes notan que aquí nos queda también BOY cuadrado sobre G y la resta nos quedaría de la forma negativo BOY cuadrado sobre 2G. Recuerden que el G para ustedes puede ser negativo o positivo, entonces de esa manera usted va a tener lo que es la parte de la altura. Aunque aquí, así como lo estamos escribiendo, es un cambio de posición, ¿verdad? Entonces el cambio de posición puede ser positivo o negativo. Pero bueno, no sé si pueden chequear que está bien el álgebra y con eso tendríamos la fórmula para la altura máxima.
O sea, estaríamos diciendo que el objeto va a llegar a un valor máximo de altura, ¿verdad? En base a esa fórmula. Entonces, más o menos acá, ¿verdad? Usted tendría que, lo que estamos midiendo es esto, Hmax, ¿verdad? Pero si el objeto está acelerado con otro valor al gravitacional, entonces lo mejor es usar esta fórmula bueno, de ahí salen, ¿verdad? Pero ya no podríamos usar esta en particular. Bueno, no sé si tienen preguntas hasta acá. Bueno, entonces, como les decía, esto sí es en el mismo nivel que se lanza. Ya si no ocurre eso, entonces, si es movimiento no simétrico, entonces usaríamos el delta y igual a BOYT más un medio de AYT cuadrado para saber el tiempo de vuelo, ¿verdad? Ahí depende mucho de la información que nos den a nosotros, ¿verdad? Pero en general creo que esa se usa bastante cuando a nosotros nos dicen de que el movimiento no es estrictamente en el mismo nivel que se lanzó. Bueno, entonces creo que eso es que ya hemos abarcado lo que es movimiento en caída libre. Entonces voy a agregar un ejemplo para que tratemos de discutirlo y pues acoplar lo que hemos hablado, ¿verdad? De este tema. Bueno, ahí dice Pepito: desde el suelo lanza hacia arriba la pelota de su amigo Juan. Cuando la pelota tiene una altura de 9 metros, lanza su afilado dardo a una velocidad de 20 metros por segundo y luego de 3 segundos da en su objetivo. ¿Con qué velocidad lanzó la pelota? Entonces tenemos que colocar, digamos, el diagrama, el marco de referencia y sobre todo el modelo. Usted al especificar que es caída libre, ya está dando a entender que conoce cuáles son las relaciones o conceptos relacionados con eso. Luego tal vez un bosquejo ayuda, ¿verdad?, a asociar la información que nos dan. Entonces, por ejemplo, hablan de lo que es una pelota que se lanza, ¿verdad? De ahí le dice que cuando llega a una altura de 9 metros, o sea, si aquí llega a 9 metros, empiezan y lanzan un dardo. Y el dardo lo lanzan, dice que, bueno, cuando la pelota tiene una altura de 9 metros, lanza su afilado dardo a una velocidad de 20 metros por segundo. No nos dicen la altura de la persona, entonces lo más fácil es asumir que del suelo lo lanzan. Miren. Entonces, y dice que luego de 3 segundos dan el objetivo. Entonces el objeto se va a mover una cierta distancia adicional, no sabemos qué altura, ¿verdad? Y el dardo logra alcanzarlo, dice. Entonces, en base a esto vamos a tratar de describir lo que es la velocidad con que se lanzó la pelota. Entonces, con la información que tenemos del dardo, podemos llegar nosotros a concluir, por ejemplo, con la velocidad inicial y el tiempo que tarda en llegar, cuál sería la altura a la que llega. Por ejemplo, si usamos delta y igual a BOYT menos un medio de GT cuadrado, ¿y por qué le pones negativo?, diría alguien. ¿Va? Entonces, usted ve que es necesario colocar la referencia. Entonces, al poner yo y igual a 0, perdón, al poner yo en este caso entonces y igual a 0,
yo estoy diciendo entonces el nivel, ¿verdad? Pero no digo hacia dónde es positivo y negativo. Entonces yo tendría que decir, por ejemplo, aquí aparte de que para arriba es positivo. Entonces ya con esa información ya puedo entonces decir, bueno, por eso estás poniendo que es negativo G, ¿verdad? Entonces es necesario poner la referencia y en este caso en caída libre hacia dónde va a distinguir usted positivo. Entonces luego ya sabemos que Y es igual a 0. Para el dardo, la posición inicial es 0 y la posición final no la sabemos. La velocidad inicial es positivo 20 y el tiempo que transcurre es 3 segundos. Entonces miren que aquí podemos saber lo que es YF y sería entonces los 20 por 3 menos 4.9. Aquí yo estoy solo dividiendo 9.980 entre 2. Usted le puede poner el más decimales si usted quiere, ¿verdad? Y aquí sería por 3 al cuadrado. Entonces evalúen eso para ver a qué altura llega y saber entonces a qué altura máxima llegaría también la pelota porque dice que la alcanzó. Entonces, ¿cuánto da eso? 15.9. Ok, entonces da 15.9. Bueno, entonces metros, va. Creo que estamos, sí. Ok, entonces ya tenemos la altura a la que llega el objeto. Entonces aquí usted ya sabe que a 15.9 metros es lo máximo que llega la pelota. La pelota se mueve en caída libre también. Entonces, bueno, ¿cómo podríamos saber la velocidad de la pelota? ¿Qué sugerencias tienen ustedes ya para enfocarnos en la pregunta? ¿Alguna sugerencia para calcular entonces la velocidad inicial ya con esto que tenemos adicional? Nada, ninguna idea. Ok, bueno, entonces aquí lo que podemos saber es que aquí está a 9 y luego de 3 segundos subió a 15.9 metros, miren. Entonces para la pelota tenemos que hay información sobre una posición inicial. La posición inicial no tiene que empezar en 0 necesariamente, sino respecto a el cronómetro que usted tenga, pues las mediciones de tiempo que le den. Entonces aquí le dicen que transcurre todo esto. En 3 segundos él se mueve, la pelota se mueve de 9 a 15.9 metros. Entonces, por ejemplo, si nosotros usáramos la misma relación de delta Y, nosotros tendríamos YF menos YI. Usted le puede poner Y2 menos Y1, no hay problema. Entonces aquí tenemos esta relación. Y por ejemplo sabemos que transcurren 3 minutos. Entonces tendríamos aquí 15.9 menos 9 igual a B o Y que no sabemos por 3 menos 4.9 por 3 al cuadrado. Entonces si ustedes notan aquí podemos despejar para B o y tendríamos por ejemplo 15.9 menos 9 más 4.9 por 9 todo entre 3. Y bueno, ya con eso podemos calcular. Lo pueden hacer punto por punto, ¿verdad? Siempre es bueno poner los procedimientos. Estos despejes suelen ser un poquito traicioneros porque si usted se equivoca en algo de signos, entonces ya le da malo el dato. Entonces lo mejor es usted haga, por ejemplo, los cálculos. Por ejemplo, aquí recomendaría primero haga esto, después haga esto, luego haga la suma y luego la división. Bueno, entonces, ¿cuánto da ese valor?
Me avisan cuando tengan el número. 17. 17 entero. Sí. Ok, entonces 17 metros sobre segundo. Bueno, entonces eso sería. No sé si tienen alguna pregunta del ejercicio de todo lo que hemos resumido hoy.